Rey de Cancha, podcast de fútbol, nuevo episodio cada semana. Suscríbete. Bueno, buenas noches a todos. En otro capítulo de Rey de Cancha, hoy tenemos un programa cargadísimo de fútbol. Vamos a hablar de todo lo que pasó la semana pasada en términos de Champions, todo lo que pasó en términos de Europa League, Conference League, también Copa Libertadores, Copa Sudamericana y todo lo que tenemos hoy el fin de semana también con la definición de la Premier, el campeón aquí como me ven con la camiseta puesta de Barcelona en la Liga Española. Y también vamos a hablar de cómo le va a los colombianos, cómo le fue a los colombianos este fin de semana. eh, Esto pues previo al Mundial y ver cómo están llegando en forma. Aquí pues compartiéndoles pantalla, vemos ahí también vamos a hablar de la Liga Colombiana. Creo que hay bastantes temas para hablar. Ahí acá también estamos en vivo viendo la definición de en este momento de River Plate, que Juanfer Quintero se jugó un partidazo. Entonces creo que va a ser también interesante ver esta definición. Y bueno, vamos aquí a ir reaccionando también a los penales que están a nada de cobrarse. Em, Realmente también la definición del fútbol argentino que pues creo que fue de bastantes sorpresas. Salió Boca, salió Estudiantes, salió Independiente Rivadavia, que eran de los favoritos, de los que tuvieron una jornada del todos contra todos bastante interesante y en los primeros puestos y que al final pues 90 minutos le liquidaron la campaña, ¿no? Eh, Aquí estamos revisando y bueno, Quintero que hace el penal, creería yo que importante el partido, una asistencia, un gol. Eh, Como les digo, aquí reaccionando en vivo a los penales, no se los puedo compartir claramente por el tema de los derechos, pero creo que es una definición de muerte. Entonces, pues nada, iniciar primero con el tema de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. eh, el análisis total también de cómo nos fue a los colombianos. Acá les voy a ir mostrando. Primero hablemos de la Copa Sudamericana. Acá, obviamente, creo que importante la victoria de Millonarios. Millonarios con un 4-2 que liquida realmente a Boston River, lo elimina y creo que vamos a tener una definición de infarto en este grupo. Si el próximo partido Millonarios pierde contra Sao Paulo y O'Higgins gana, la definición va a ser directamente en Bogotá. Millonarios O'Higgins. Y como ustedes saben, en esta Libertadores y Sudamericana ya la diferencia de gol no es el factor de desempate primordial, sino el duelo directo. Entonces creo que va a ser un tema de que Millonarios tiene que ganarle a O'Higgins en Bogotá con más de 2 goles, teniendo en cuenta que el primer partido quedó 0 entre ellos dos. Y como les digo, es totalmente el tema del duelo directo. Acá, bueno, River vota penal en esta definición de infarto del fútbol argentino y creo que San Lorenzo si corona los penales pues va a pasar ahí a la siguiente fase. Entonces, como les venía diciendo, Millonarios depende totalmente de buscar un punto en Sao Paulo, así sea, o pues si se puede la victoria, mucho mejor, pero creo que si pasa lo lógico, Millonarios tiene que buscar la clasificación en Bogotá y hacer más de 2 goles ganar con una diferencia de más de 2 goles a O'Higgins. Eso como por el lado del grupo de Millonarios. También importante para hablar de los colombianos. River, pues, Juanfer se comió un penal en el minuto 26 contra el Carabobo. Em, y pues nada, después de eso, en el segundo tiempo, jugaron mejor, hizo una asistencia a Juanfer, hoy también fue figura. Entonces creo que Juanfer llega creo que con la responsabilidad de echarse al hombro la selección en temas de fútbol creativo, obviamente teniendo en cuenta que juguemos con un 10. Si no jugamos con un 10, creo que pues igual
lo tendremos en el banco como una opción interesante, ¿no? Eso como para hablar de los colombianos ahí que estaban también jugando en vivo. Otro de los temas importantes en la Suramericana, bueno, el América de Cali, que para mí creo que es el que la tiene más fácil, le ganó a Alianza en Perú, y creo que ya depende totalmente del América clasificar, creo que es el que está más cómodo de todos los equipos colombianos junto con el Tolima. Em, Acá en el tema de resultados, si ustedes ven, perdón, en el tema del calendario que le queda, bueno, el partido de ayer que quedó 1-1 para el tema del fútbol colombiano, que ahorita lo vamos a tocar más a fondo, pero se viene América Tigre y América Macara, los dos en el Pascual Guerrero en Cali. Creo que pues con Tigre la idea es que tenga una victoria. Sé que va a ser un partido difícil, pero ganándole a Tigre y haciendo lo suyo con Macara ya está dentro sin ningún tipo de problema. Entonces digamos que en términos de Suramericana vamos dos equipos analizados y los dos están vivos. Em, Siguiente equipo que quiero que veamos es el tema de eh, aquí el tema de bueno, Santos que tuvo también una jornada interesante. Pero bueno, no, por la Suramericana, creo que es América y Millonarios los que tendremos ahí en cuenta, que fueron los dos únicos que clasificaron. Aquí sí hay que tener en cuenta una cosa y es que si Junior llega a quedar tercero en la Libertadores o Santa Fe, eh, podríamos tener un enfrentamiento acá en Suramericana de estos dos equipos. Pero por el momento en la Suramericana los dos que clasificaron, Millonarios y América, están vivos, ¿sí? Entonces, por ese lado, evaluando el tema internacional con los equipos colombianos, están totalmente vivos y estamos a la espera de que puedan clasificar sin ningún problema. Ya para hablar de la Copa Libertadores, sí, iniciamos con acá dos temas polémicos, ¿no? El primero fue Junior, con una delantera de sueño que quisiera tener cualquier equipo de Sudamérica. Bueno, acá, como les digo, reaccionando en vivo al partido, a la definición agónica de River San Lorenzo en el torneo argentino. em, ya se comieron dos penales los de River, definición 3-2, y si hace el siguiente penalti San Lorenzo, elimina a River, en lo que sería para mí una definición del fútbol argentino totalmente sorpresiva, totalmente única en este fin de semana, porque salieron River, Boca y los dos equipos también que estaban arriba, Estudiantes y Independiente Rivadavia, dejando pues claramente cuatro de los favoritos que estaban en el torneo. Entonces, como les decía, acá dos temas polémicos. El primero, Junior, que desperdició totalmente las oportunidades. Junior debió ganarle a Cerro tanto acá como allá. Junior debió sacar así sea un empate con Sporting Cristal. Bueno, San Lorenzo acaba de botar el penal, entonces sigue vivo. Junior debió arañar puntos con Sporting Cristal en Perú. Y pues nada, lo que vemos hoy es que tenemos a un Junior que está prácticamente eliminado de la Libertadores. Sí, creo que no tiene ninguna opción. Y lo que les decía, me sorprendió que con una delantera, Muriel, Teófilo y Carlitos Vaca, no lograran hacer algo diferente y más en este partido que están jugando los tres. Entonces, realmente aquí lo único que le queda es ganar los dos partidos que le quedan, que es muy complicado porque juegan en Brasil contra Palmeiras para así sea clasificar a la Sudamericana. Entonces, creo que Junior está más eliminado tanto para Libertadores como para Suramericana. Realmente no le veo ahí como bastante esperanza. Por el lado del Medellín ya sabemos el panorama, ¿sí? El panorama con el Independiente Medellín es el tema de una multa que se viene grave. Probablemente le puedan dar los 3 puntos a Flamengo, por la protesta. Y pues este partido que realmente no se jugó. Yo la verdad estaba muy pendiente de este partido porque realmente el Medellín si ganaba y ganaba el siguiente partido, creo que estaba con unas muy buenas opciones de pasar a la siguiente fase. Pero bueno, al final no se termina dando el partido y el calendario que le queda al Medellín realmente es muy complicado, si le llegan a quitar los puntos por el tema de la protesta.
Entonces, tiene que ir a Perú a jugar y tiene que ir a Argentina. Entonces, ahí, digamos que por Libertadores está complicado. Creería yo que si le saca un empate o una victoria a Cusco, creo que el Medellín va a jugar Sudamericana y ahí pues digamos que se va a generar de pronto un encuentro con algún equipo colombiano si se da algún sorteo. Ya sabemos que en la Conmebol pues a los colombianos no los tenemos muy en cuenta para tener este tipo de excepciones de llegar a un enfrentamiento. Entonces, por esa parte, creo que va a jugar Suramericana y puede tener una opción ahí. Acá, pues, como les digo, reaccionando en vivo, 3-3 penales. Acabo de votar 2 penales San Lorenzo y sigue abierta la serie de River San Lorenzo. Los otros dos equipos, Santa Fe, que Santa Fe sí realmente es el equipo que me tiene más decepcionado de la Libertadores porque pues obviamente se le hace como barra a los equipos colombianos para que puedan pasar de fase, pero pues realmente Santa Fe desperdició todas las oportunidades, a pesar de que Santa Fe venía con el grupo de la muerte. Realmente Santa Fe no le tenía fe en este grupo para nada y a pesar de eso tuvieron unos partidos muy interesantes y perdieron la clasificación en casa al último minuto. Realmente tener un equipo, un grupo con Corinthians, Platense y Peñarol, realmente complicado. Pero cuando vemos el panorama de que iba ganando con Peñarol y le empatan al último minuto, que iba ganando con Corinthians y le empatan al último minuto, ya ahí vemos cuál fue la eliminación de Santa Fe. Y creo que aún así tiene una leve esperanza matemática, pero realmente sí ya para Libertadores creo que está eliminado. Ahí lo que debería pelearse y tiene que ir a pelear a Uruguay es la clasificación a Suramericana. Si no, se va a quedar también con las manos vacías y tiene que enfocarse en el campeonato local. Bueno, acá como les decía, seguimos acá reaccionando en vivo al partido de River. Un partido realmente épico, 2-2, se fueron a la largue. Juanfer Quintero un partidazo, gol y asistencia, hizo el gol para el empate para irse a penales. Y penales que ya tenía la serie liquidada San Lorenzo y San Lorenzo votó 2 penales. Y River clasifica a la siguiente ronda y jugará contra el ganador de Vélez y Gimnasia ahorita más tarde. Ojalá ahorita vamos a repasar el tema del torneo argentino. Em, listo. Y como les venía diciendo, Santa Fe pues realmente decepcionante como perdió la clasificación. Estaría con 4 puntos más, con 6 puntos y le hubiera quitado un punto a cada uno. Estaría bastante cerca de poder clasificar. Ahora le toca ir a rebuscarse la clasificación en, en Uruguay para la Suramericana. Y no creo que le alcance, yo creo que Platense, o sea, Platense le va a hacer un partido interesante y creo que Platense con el empate ya lo estaría sacando ahí barata. Juegan en Bogotá. Puede ser, digamos que si le gana Platense y que Corinthians le gane a Platense y Santa Fe le gane a Peñarol, pueden clasificar y sería la épica. Pero pues bueno, ya vemos cómo le pesa a Santa Fe el tema internacional y está regalando puntos. Y ya el tema del otro equipo que faltaba es el Tolima, creo que es el equipo que tiene mejor panorama en esta Copa Libertadores. eh, y creo que era el único que le teníamos bastante fe para que pasara, que pues tenía el grupo de Tolima Nacional, Coquimbo y Universitario. Ganó 3-0 contundente contra Nacional de Uruguay. Y bueno, un partido bastante interesante, a pesar de que se generaron un par de dudas al inicio con el penalti que votó, pero un partido muy bueno y Tolima creo que ya está o sea, Tolima en este momento está de primeras y tiene la opción de la opción más alta de pasar, pero pues igual está apretado, le toca ir a jugar a Chile y le toca ir a jugar a Perú. Partidos difíciles, pero creo que sacando empates allá ya mejoraría ahí el tema. Entonces, eso como por el panorama de los equipos colombianos en estos dos. Se vienen partidos interesantes, como les decía, ahí se vienen enfrentamientos. Tolima, al parecer, porque yo hablaba más que el América está más cómodo, el América pues tiene partidos en el Pascual Guerrero
Por eso no pongo a Tolima tan tranquilo, porque el Tolima tiene que ir a Chile a jugar contra Coquimbo y a Perú para jugar contra Universitario. Partidos difíciles porque como ustedes ven aquí en la tabla, todos están vivos. Entonces, básicamente ese es como el análisis que les tengo de esa parte. Por otra parte, definiciones de las ligas importantes. Premier League eh, está bastante apretada. Lo que vimos ayer tuvimos una jornada interesante en esta Premier League, empezando el viernes el sábado con Liverpool-Chelsea, partido bastante aburrido, se nota que los dos equipos no estaban jugando a nada, o sea, no había por qué jugar. Liverpool prácticamente está ya ahí en Champions, Chelsea pues ya sabemos que no está jugando a nada. Realmente un partido donde se vio que ya no tienen, digamos que la magia. Salah no jugó, Wirtz no jugó, obviamente aquí ya empiezan las figuras a cuidarse para el Mundial, ya estamos a menos de un mes y creo que no se van a arriesgar a menos que estén peleando un tema de Champions, un tema de Premier. El Manchester United no pudo con el Sunderland, el Bournemouth le ganó 1-0 al Fulham, Brighton le ganó a Wolves y Manchester City con un Haaland infernal, asistencia y gol para ganarle 3-0 al Brentford y para apretar al Arsenal el día de hoy. Hoy vimos ahí el tema del partido del West Ham Arsenal. Eh, Se generaron algunas polémicas por el gol, por la falta, etc, etc, pero creo que hoy el Arsenal pues le metió jerarquía, le metió lo que tenía que meterle, que es ganar. Aquí ya en adelante gane 1-0, gane 2-0, gane con polémica, sin polémica, gane. Y creo que el Arsenal pinta como favorito. Creo que este era el partido más difícil porque el West Ham está peleando el descenso y al West Ham le sirve ganar o ganar, porque o si no puede descender. Y hoy quedó en la cuerda floja, mañana espera que el Leeds le haga algo al Tottenham, si no, creo que el West Ham, si mañana gana el Tottenham, creo que el West Ham es claro favorito para descender a la Championship de Inglaterra. Nottingham Forest Newcastle, partido también muy cerrado. Nottingham Forest que viene de quedar eliminado, ya no pelea por nada, pelea por el descenso, pero creo que con este punto está un poco más tranquilo. Crystal Palace Everton, Crystal Palace también jugó con un equipo diferente al habitual titular. eh, Dejó jugadores como Pino, como Mateta en el banco, que igual entró y metió gol. Y el Aston Villa, que me sorprende los marcadores en Premier porque le hizo un partidazo al Nottingham en la Europa League, pero pues, necesitaba, digamos, que asegurar el tema de la clasificación a Champions. Y el Bournemouth gana, gana y gana y se está acercando poco a poco a la Champions, así que no está nada asegurado. Quedan dos jornadas interesantes. El Arsenal le queda Burnley y le queda Crystal Palace. Un Burnley que claramente ya sabemos que está descendido y un Crystal Palace que va a estar enfocado en la final de la Conference League. Y hoy lo vimos, hoy no, o sea, el Crystal Palace realmente está en este momento ya prácticamente a nada de salir el único peligro que es el tema del descenso, pero con el resultado del West Ham, pues creo que tranquiliza, pero realmente, y además tiene un partido menos, pero realmente el calendario del Arsenal es mucho más fácil, que mientras que vemos que el City le queda el partido que tenía suspendido con el Crystal, por eso hay doble jornada, le queda la final de la FA Cup, que recuerden que acá en la FA Cup, si lo expulsan, no puede jugar en la Premier. Y también puede ocurrir también temas de lesiones. Entonces, después le toca contra un Bournemouth que está peleando por llegar a competencia europea, ¿sí? Que realmente esto sería histórico. Y contra un Aston Villa que todavía no está seguro en Champions. Entonces, creo que el calendario del City es un poco más complejo. Eso como por el tema. Por el tema de la Premier. Segundo tema importante, Barcelona campeón y creo que era lo que se veía venir. Eh, mm, Queda un campeón, un Barcelona que decepcionó en la Champions al final. Creo que con el equipo que tenía había podido sacar claramente al Atlético, pero pues realmente los errores defensivos le pasaron factura. Entonces creo que eh, mm, era lo único que tenía que salvar la liga y creo que ya la tenía casi lista. Últimos 5 partidos ganados.
le ganó a los Asuna 2-1, le ganó al Getafe 2-0, le ganó al Celta de Vigo 1-0 y le ganó al Español 4-1 en el Clásico de Cataluña. Y hoy en el Clásico Español 2-0 le ganó al Real Madrid, un Real Madrid realmente que no termina bien la temporada, consiguió el famoso nadaplete y generando más dudas que fútbol, pidiéndole perdón a la hinchada, que realmente fue un gesto que no tiene nada que ver con la temporada, jugó bastante mal, y un Barcelona que, bueno, terminó una temporada bien con la liga y que pues creo que ya con la renovación de Hansi Flick para el otro año, creo que ya Robert Lewandowski se va a ir. Yo prescindiría también de jugadores como Araujo, que creo que no le están aportando mucho. Lo mismo como jugadores como Eric García, que ya cumplen su ciclo y traería ya, digamos que sangre joven y nueva para el tema de la defensa, que es al final lo que creo que el error del Barcelona en las últimas Champions ha sido tener jugadores muy inexpertos en este tipo de fases y jugadores muy inexpertos a la hora de defender, porque realmente son Champions en las que los eliminó prácticamente Araujo, Cubarsí, Eric García. Bueno, Cubarsí que igual me sorprendió este año que tuvo ese error, pero generalmente son errores defensivos, y creo que ya de aquí en adelante no se puede perdonar ese tipo de errores para que puedan ganar la Champions. Entonces creo que por ese lado, Barcelona campeón, campeonísimo, 91 puntos a 3 jornadas de finalizar la liga. Y ya que vamos definiendo cómo se va viendo el tema, el panorama para las copas europeas, 5 equipos van a Champions en este momento: el Betis, el Atlético, el Villarreal y el Real Madrid. Creo que acá el Celta de Vigo es el único que le puede quitar el puesto al Betis. Ya sabemos que la Real Sociedad, por quedar campeón de la Copa del Rey, va a ir a Europa League. Y acá un Getafe que si sigue así, creo que va a ser de las sorpresas con el técnico del Getafe, que realmente está haciendo una campaña interesante, el señor Bordalas. eh, Va para Conference League y Celta de Vigo y Real Sociedad para Europa League. Entonces, ahí, ese es como el panorama, y ya los descensos sabemos que pues el Real Oviedo ya está prácticamente descendido, y a un Levante y un Alavés que se van a pelear el descenso junto con Girona, Elche y Mallorca, y el Espanyol está muy apretado, el Sevilla incluso se mete en la pelea, pero creo que va a estar muy peleado. La diferencia son 4 puntos, y con Valencia y Rayo Vallecano son 6 puntos. Está muy apretado este descenso. Creo que esto es lo que se podrá ver interesante en la liga en estas últimas 3 jornadas, porque pues ya quedó el campeón y ya prácticamente las copas eh, también están prácticamente definidas. Eso como por la liga. El otro torneo que me parece interesante repasar es el tema de la Serie A. Liga ya definida, intercampeón la anterior jornada, pero acá quedan también un par de temas, que es el tema de las copas europeas. En temas de copas europeas, eh, acá vemos que la Roma y el Milan y el Como se están peleando básicamente el cupo a Champions, ¿no? El Milan, si se mete, pues volvería después de varios años, un equipo histórico campeón de Champions, a meterse en Champions. Y la Roma y el Como, que también están apretando. El Como, que sería también algo muy histórico, la primera vez en Champions, con un equipo de Cesc Fábregas bastante interesante y con un Nico Paz intratable. Y la Roma, que está haciendo una campaña interesante en los últimos partidos de la mano de Malen, del holandés, que está jugando un partidazo, está promediando bastante gol por partido. Y si ustedes ven, hoy en día está en la tabla de goleadores con 12 goles, y Lautaro está con 17, y Malen llegó en diciembre. Creo que para mí, Malen en la Roma y Lukman en el Atlético fueron las dos contrataciones más importantes del mercado de invierno. Entonces creo que por ese lado va a ser esa la definición. Y el Atalanta creo que ya va a estar muy lejos de la Conference. Creo que el Atalanta se va a quedar sin copas, que realmente no era algo habitual. Y la definición va a estar acá, entre estos tres, para ver quién va a Champions, quién va a Europa League y quién va a, a Conference League. Eso como por ese bloque del tema. Y definición de la Copa de la Liga Argentina, que creo que eh, fue uno de los temas más importantes de fútbol ahorita en este fin de semana. Quiero que vean cómo se definió el torneo, cómo se está definiendo.
y acá importante que sepan que hay bastantes jugadores con un altísimo nivel, sobre todo para la selección. Esperaría yo que a pesar de la eliminación, pero bueno, de la eliminación de Rivadavia, Sebastián Villa entre los convocados. Acá, ¿cómo quedó el cuadro? Para que ustedes lo vean, este torneo realmente es bastante interesante porque em, se juegan en dos grupos, todos contra todos, una fecha de clásicos, pasan los mejores ocho y hay unos octavos de final. Em, Acá les muestro las tablas como habían quedado. Estudiantes Boca Vélez Talleres, pasan 8 de cada grupo. Acá Independiente Rivadavia River Argentinos. Y ahí se hacen unos playoffs. Y en los playoffs es solo un partido. Aquí sí es a muerte. Que a mí me parecen interesantes estos cruces a muerte porque son 90 minutos en los que cualquier cosa te puede liquidar. Y eso fue lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana salió Talleres, que era de los favoritos. Salió Boca, que era de los favoritos en un partido nefasto y que un Huracán que se jugó la vida. Argentinos fue el único de los favoritos que ganó con River. Independiente Rivadavia haciendo una Libertadores histórica, su primera participación, y una fase de todos contra todos impecable, eliminado de una vez, 2-1, el equipo de Sebastián Villa. Rosario Central con un Di María bastante bien y con un buen nivel también de Hamilton Campas, que yo creo que Hamilton Campas tiene asegurado el puesto para la selección Colombia. Racing eliminando a Estudiantes, otro de los favoritos y un Racing que no viene jugando bien, lo demuestra también, no solo lo demostró en el todos contra todos, sino también en la Copa Sudamericana, no está en un nivel que veníamos conociendo del equipo de Gustavo Costas. Y River apretando, pero pasó, que era lo que estaba buscando el equipo del Chacho Cudet, con un Juanfer Quintero que metió un pase increíble y logró el gol del empate. Y ya solo queda Vélez Gimnasia que se va a definir ahorita. Entonces, este es el panorama para la definición de estos playoffs. Creo que acá el claro favorito es River, ya viendo todos los cruces, pero como ustedes se pueden dar cuenta, en este torneo argentino no hay un favorito muy claro y son 90 minutos a muerte. Entonces, ese se los quería mostrar porque está bastante interesante, se están jugando los partidos a muerte y están apareciendo colombianos haciendo un buen nivel. En San Lorenzo que está jugando muy bien Romaña, como les decía en Rosario está jugando muy bien Campas, en Estudiantes que me sorprendió que lo hayan sacado y que Certere siempre está en un buen nivel. Eh, en Huracán tuvimos a Oscar Cortés, el desaparecido Oscar Cortés que se fue a Rangers y se fue también al Lens y volvió a jugar aquí en el fútbol argentino, el ex Millonarios. Está titularísimo y está jugando bastante bien. En Talleres jugó Baloyes, que creo que Baloyes es uno de los bloqueados de la selección, ya creo que no va a volver a la selección. Y ahorita pues Vélez Gimnasia. Son partidos interesantes, también me eliminaron al Lanús donde juega Baloyes, el otro colombiano. Entonces, torneo interesante a tener en cuenta, una definición a muerte. Ustedes saben que en Argentina se juega a muerte y vamos a tener ya unos cuartos de final interesantes con unos cruces muy buenos y unos equipos que no están dando ventaja de nada. River sería que para mí River y Racing, River y Rosario son los favoritos en este momento, pero creo que nadie está regalando nada. Rosario jugó bastante bien, creo que Di María está jugando mucho, pero bueno, ahí eso le cuento en la definición del torneo argentino. Por otra parte, quiero que hablemos también del tema de la Champions. El análisis es claro y es en Champions, ¿qué pasó con el Arsenal y el Atlético? El Atlético, como sabemos, un cholo fiel a su estilo, salió a defenderse todo el partido. El Arsenal salió a comerse el Atlético, a pesar de que en el segundo tiempo hubieron jugadas del Atlético que tuvieron para empatar. Creo que lo que yo decía en videos anteriores es, el Arsenal tiene una defensa impecable, un arquero muy bueno, creo que es el mejor arquero del mundo en este momento, el señor David Raya, pero creo que le falta gol, le falta bastante gol. Gyökeres tuvo una clarísima, en el primer tiempo presionaron bastante, tuvieron oportunidades, pero si hay que meter tres, tienen que meter tres a este nivel y así clasificaron a Champions. Creo que es el único punto que me preocupa del Arsenal, que no tiene gol. El Atlético, como ya les había dicho en el anterior envío, decepcionante la estrategia del Cholo.
¿sí? Decepcionante porque tiene un equipo, digamos que una delantera de primer nivel, uno de los mejores goleadores de Noruega y uno de los mejores goleadores de Argentina. No podía salir a defenderte en un partido así. Y pues al final termina ganando el Arsenal 1-0 con gol de Saka, con algunas supuestas polémicas, pero pues nada, aquí la verdad me gusta más hablar de fútbol porque pues realmente son 90 minutos en los cuales el Atlético decidió defenderse y ya veníamos de una llave con el Barcelona que también dejaron muchas polémicas, pero que el Atlético es fiel a su estilo y el Arsenal pues realmente hizo lo que tenía que hacer un gol, esperar, mirar a ver si llegaban otros goles, no llegaron y el Atlético que tuvo una oportunidad clara con Giovanni Simeone, para mí no es penal, se demoró en definir y ya tenía la carga atrás y pues buscó el contacto. Entonces eso por ese lado. Y PSG Bayern Múnich, que lastimosamente nuestro Luchito se queda sin final. Creo que fue el único que jugó bien. Luchito fue el único que estaba buscando por las bandas, que estaba jugando en tres cuartos de cancha con la intención de buscar oportunidades. Un Olise desaparecido. Creo que le pesó que ya la prensa lo estaba nombrando como el Balón de Oro, literalmente. Y un PSG que claramente, como lo decía José en el en vivo de la vez pasada, a Company le pasó la factura que todavía no tiene la experiencia que tiene Luis Enrique y Luis Enrique tiene la capacidad para este tipo de partidos. Ya viene de ser campeón el año pasado y ya va por la segunda. Y un dato interesante, si el Paris Saint-Germain llega a quedar campeón, eh, igualaría la Champions de la Juventus. Entonces, para que se den cuenta la magnitud de lo que puede llegar a ser Luis Enrique, eh, puede llegar a igualar a uno de los equipos históricos del fútbol mundial, como la Juventus de Turín. Y el PSG realmente tiene un equipazo y la unión del equipo creo que es bastante importante a la hora de hablar del PSG. Ahí vimos que el Balón de Oro de Dembélé sale al minuto 75. Me sorprendió bastante, pero me sorprendió más aún la actitud de Ousmane Dembélé porque sale, saluda al técnico y desde afuera aparecía otro técnico más apoyando a los equipos, gritándolos, eh, corrigiéndolos. Creo que ese es realmente un Balón de Oro. Creo que ese es realmente un equipo que se aporta, que se apoya y pues sacaron al Balón de Oro y siguieron jugando con la misma capacidad. Adelante tienen unas fieras como Dubé y Kvaratskhelia, entonces creo que va a ser muy interesante esa final. Obviamente, pues la experiencia la tiene el PSG. ¿Será la segunda del PSG o será la primera en la historia del Arsenal? La mejor defensa contra la mejor delantera. Entonces, creo que va a ser mucha gente dice, no, el PSG le va a pasar por encima. Pero pues nada, ya vimos en partidos como Bayern Múnich Real y Barcelona Atlético, Barcelona Atlético ida y vuelta, que los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos y que cualquier roja puede condicionar el partido. Entonces, lo mismo le pasó al Real, lo mismo le pasó al Barcelona. Estaban jugando bastante bien, tenían una llave para poder pasar y estaban jugando con una verdadera jerarquía hasta que llegó la roja. Entonces, todo puede pasar y como les digo, aquí se está enfrentando la mejor defensa de esta temporada contra el mejor ataque. Y el mejor ataque lo digo, claro, la gente dirá, por estadísticas, Harry Kane, Olise y Luis Díaz ya pasaron los 105 goles entre los dos entre asistencias y goles. Pero pues realmente donde se debe mostrar esto es en estas fases de Champions. Y el PSG le pasó por encima al Bayern Múnich al final. Y creo que perdonaron mucho y el Bayern no jugó bien, no jugó bien este partido. El anterior lo había jugado mucho mejor, pero este partido no jugó bien. Un Bayern desconocido. Sí, algunas polémicas. Para mí no es penal ninguna de las dos. Y más que en el que le pega a Joao Neves, el balón va hacia el otro lado. Sí, es un rechazo el por cubrirse la cara y encima pues muchas veces se evalúa para hacia dónde va el balón, si el balón va hacia el arco, si el balón va hacia un pase para otro jugador, creo que también la regla es clara y el balón iba hacia otro lado que no tiene nada que ver con la jugada que estaba ahí, es un rechazo encima. Entonces creo que más allá de evaluar si es penal, si no es penal, el partido del Bayern fue desastroso, desastroso. Se nota que en los laterales no hay mucho ataque,
y creo que eso le jugó también ahí mal porque en el anterior partido Hakimi y Nuno Méndez fueron supremamente importantes, y si no tienes unos laterales que te ataquen y que te den opciones, pues va a ser muy complicado. Creo que en eso también falta para el Arsenal, unos buenos laterales porque a Arteta le gusta jugar prácticamente con cuatro centrales. Pero bueno, va a ser una final muy interesante, muy cerrada y como les digo, son 90 minutos a muerte. Y creo que el Arsenal, segunda final de Champions, recordemos que hace 20 años jugó la final contra el Barcelona de Ronaldinho y un Arsenal, un equipazo de la mano de Thierry Henry que fue y eliminó al Real Madrid y que una roja lo condicionó. Entonces creo que va a ser interesante y que cualquier cosa puede condicionar. Entonces eso como por el lado de la Champions. Europa League, mucho más, digamos que mucho más lógico lo que iba a pasar. Eh, el Aston Villa destruyó al Nottingham Forest y el Friburgo en un partido realmente que ya veía definido. El Friburgo en el partido de ida ganó el Braga 2-1. El Friburgo en este iba 3-0. Hace un gol el Braga y el partido se pone en una intensidad, en un ataque infernal del Braga al Friburgo, que tuvieron en 5 minutos tuvieron tres opciones de gol muy claras. El arquero figurón, el Friburgo pues de la mano de Grifo que históricamente se mete pues, en su primera final de europea en la historia. Ya vimos a Joachim Löw, el técnico campeón de Alemania, feliz, en lágrimas en la tribuna porque su equipo clasificaba por primera vez a una final europea. El Braga que hubiera cumplido creo que con la segunda, tercera final europea que jugaba, pero un Friburgo que se apretó a lo último y creo que aquí hay un claro favorito, el Aston Villa 4-0 le metió al Nottingham Forest un partidazo. Digamos que el partido de Magin, el partido de Watkins, el partido de Rogers, el de Buendia, no, espectacular ese partido, jugaron a lo que tenían que hacer, 4-0, destruyeron al Nottingham Forest y a la final, y un Unai Emery que para mí va a ganar su quinta Europa League, como lo decíamos en el video, es el GOAT de esta competición. Ya ganó, para los que no saben, ganó tres con el Sevilla, una con el Villarreal y esta sería la quinta. Recordado mucho porque con el Sevilla ganó dos con Vaca, siendo figura, con Carlitos Vaca, el jugador colombiano, y en el Villarreal también lo llevó y ganó, entonces creo que es uno de los favoritos. Entonces, realmente partido interesante eh, que tendremos, pero yo creo que el Aston Villa no va a tener mucho problema en esta y más por lo que vive Friburgo. Creo que Friburgo, si ustedes ven el camino, tampoco digamos que al Celta de Vigo le ganó, pero en términos de jerarquía y de equipo, el Aston Villa creo que va a ser favorito, pero como les digo, aquí son 90 minutos, pero creo que Unai Emery va a levantar su quinta Europa League. Y aquí importante, si el Aston Villa queda campeón, le abren un cupo adicional en Champions a los equipos de la Premier. eh, y acá es importante que serían 6 equipos de la Premier League en Champions. Realmente fantástico para los que amamos esta liga inglesa. Si llega a ganar el Aston Villa la Europa League, el siguiente puesto sería en este caso, para el Bournemouth, para jugar Champions, que esto sería aún más histórico. El siguiente equipo sería el Brighton para ganar para ir a Europa League y el Brentford iría a Conference League haciendo el análisis con estas posiciones. Y eso sin contar, la FA Cup también te da un cupo para la Europa League, que está Chelsea y está Manchester City. Si el Chelsea gana, clasifica a la Europa League. Si el Chelsea no gana, se le da el cupo al siguiente aquí en estas posiciones. Entonces acá se van a jugar desde el Fulham hacia arriba, incluso desde el Sunderland hacia arriba, se van a jugar ese espacio porque creería yo que lo lógico es que el Aston Villa quede campeón y que el City quede campeón, el Aston Villa campeón de la Europa League y que el City quede campeón de la FA Cup. Y esto correría 2 puestos hacia abajo. Entonces el Chelsea iría a Conference, Brentford y Brighton a Europa League y desde el Bournemouth hacia arriba irían a Champions, que sería fantástico para el fútbol inglés y para el nivel de la Champions. ¿Listo? Eso como por ese lado. Y ya para terminar así como de las ligas importantes, sí quiero que hablemos de la Conference League, que me parece importante, porque acá sí vamos a tener presencia colombiana. Qué lástima que Durán decidió irse del Aston Villa porque creo que acá hubiera tenido la oportunidad de ganar trofeos interesantes, pero, pero pues nada, ahí
tenemos acá presencia colombiana con Jefferson Lerma y con Daniel Muñoz en el Crystal Palace. Aquí les muestro. Entonces, una definición de la Conference League apretada, sobre todo por el lado del Rayo Vallecano. ¿Sí? Acá les voy a mostrar el Rayo Vallecano que había ganado en Madrid 1-0 y que en el partido de vuelta gana también 1-0. Realmente un partido muy apretado el Estrasburgo con bastantes figuras. Recuerden que el Estrasburgo termina siendo al final un equipo B del Chelsea. Acá van a encontrar jugadores como Enciso, van a juntar jugadores como el Colo Barco, como Panicelli, que lastimosamente se lesionó y hubiera sido importante en el Mundial para Argentina. Y un Rayo Vallecano que se mete uno de los equipos chicos de Madrid, se mete en una final europea y creo que esto es histórico. El Rayo Vallecano donde jugó James y Falcao en la final de la Conference League. Y bueno, y un Crystal Palace que para mí es el favorito a ganar esta Conference League. Le ha ganado 3-1 al Shakhtar, que creo que juegan en España, porque pues por temas de la guerra en Ucrania están jugando fuera del estadio. Y en Inglaterra, en Londres, el Crystal Palace le ganó 2-1. Creo que no tuvo ningún problema ahí en ganar. Y un equipazo que tienen que es Mateta, Sar, Strand Larsen, el señor Wharton, está Lacroix. Realmente un equipo para ser campeones, pero tienen enfrente al Rayo Vallecano que creo que va a dar la pelea a muerte por tener su primer torneo internacional y porque esto es histórico. Realmente, para los que no saben, el Rayo Vallecano realmente es un equipo de Vallecas, un barrio en Madrid. Digamos que es dentro de la ciudad y es realmente un espacio pequeño pues para que ustedes sepan, es un estadio incluso muy pequeño y se mete en una final europea contra el Crystal Palace. Y creo que va a ser una final interesante, una final a muerte. Los dos se van a jugar su primer torneo internacional, pero veo al Crystal Palace favorito para este torneo. Entonces, ahí esos son los análisis, digamos, de estas tres copas. Eh, y para mí, pues, lo que les digo es, los jugadores que están en Brasil, hoy en día los colombianos que pueden llamar a la selección, me parece interesante lo que está haciendo Kevin Viveros, lo que está haciendo Enamorado en Gremio. Creo que están jugando bastante bien. Y bueno, estaremos analizando aquí en adelante qué jugadores deberían ir, los grupos que se vienen, los convocados que se vienen para cada equipo ahorita. Ahorita ya van a empezar las concentraciones, ya México está en concentración la mayoría de los jugadores y creo que ahorita se van a empezar a ir varios jugadores a sus concentraciones de selección, algunos también por cuidarse, si no está peleando nada a sus clubes, pero pues los jugadores del Arsenal y el PSG, por ejemplo, irán hasta el 30. La final de la Europa League va a ser el 27, la final de la Europa League va a ser el 20, la final de la Conference va a ser el 27 y la final de la Champions el 30. Creo que esos jugadores van a ir hasta lo último de mayo y ya se van a ir a sus selecciones. Entonces tenemos un cierre de temporada bastante interesante. También se vienen algunas finales de copas, como la FA Cup, como la Pokal de Alemania donde Luchito pues tiene la opción de levantar su segundo trofeo. Entonces son cierres interesantes de la liga y lo otro que les quería mostrar también es el tema del fútbol colombiano. Ya para cerrar, ¿cómo cerramos los playoffs? Recuerden que por mundial no se hicieron cuadrangulares, sino que se jugaron playoffs, es decir, eliminación directa y se hicieron unas llaves para que ustedes aquí lo repasen conmigo ya para finalizar este tema y es por un lado va Nacional de Medellín contra el Inter de Bogotá. Por el otro lado va Pasto y Tolima. Para analizar esto, Nacional, cumpliendo con su jerarquía, vino aquí al Campín y le ganó 2-1 al Inter de Bogotá. Tema polémico esta semana, no dejaron ingresar a hinchas visitantes, lastimosamente una pérdida ahí de dinero y de ingresos para el Inter de Bogotá. Esto debido a que la policía, el Día de la Madre es uno de los días en los que más hay crímenes y demás, lastimosamente, y la presencia de la policía pues la dedican a este tipo de temáticas que se generan lastimosamente, que no debería ser así. Y por este tema no pudieron ingresar los hinchas visitantes al Campín, solo se dejó a los hinchas locales. Y en un partido que ganó 2-1, cómodo, rápido,
Deportivo Pasto Tolima se jugó, se jugó, si no estoy mal, en Ibagué. Al parecer Tolima eh, hizo el gol, se cerró, tuvieron ahí unas fuertes declaraciones entre los dos técnicos al final y le toca ir a jugársela en Pasto, que para mí es una plaza muy difícil y un Pasto que, si ustedes ven, quedó tercero y que pues realmente no tiene competencia internacional en la mitad. Como les dije, Tolima tiene que ir a Chile y tiene que ir a Perú a jugarse la clasificación. Entonces creo que en esta la tiene difícil Tolima y le toca ir a una plaza difícil. Nacional creo que no va a tener problemas para ganar en Medellín con Inter de Bogotá. Este partido que fue a muerte ayer, qué bonito este tipo de partidos donde se juegan a muerte entre América y Santa Fe y donde salen leyendas como Hugo Rodallega y como Adrián Ramos. Y qué tristeza que en el fútbol colombiano no tengamos goleadores jóvenes. Aparte de Rengifo, pero pues no es un delantero, pero hoy en día estamos en déficit de goleadores de nueves jóvenes. Y qué tristeza porque al final del día nos demuestran jugadores como Vaca, como Teo, como Rodallega, como Adrián Ramos, y básicamente fue un gol de Adrián Ramos y un gol de Rodallega. Ese fue el partido. Y creo que tienen que venir a jugar en una plaza difícil como el Campín. Veo al América más cómodo en temas internacionales porque tiene partidos de local, los dos, contra Macara y contra Tigre de Argentina. Y Santa Fe sí le toca jugar acá y después ir a Uruguay. Entonces lo veo más apretado, pero va a ser un partido muy apretado aquí en el Campín. Y también pues el América tiene bastante hinchada aquí. Entonces en temas de hinchada y de ambiente pues va a ser muy bueno. Y el Junior Once Caldas que al final terminó, si no estoy mal, 1-0 ganando el Junior. Creo que ganando acá. Y este es el problema, este es el tema realmente de nuestro torneo. Aquí empezó otro torneo, o sea, aquí empezó realmente el torneo. Este torneo es, juegue como sea, metas en los 8 y de ahí para allá empieza a jugar en serio. Y ese es un tema que sí tiene el Junior. El Junior tiene la jerarquía siempre de jugarse estos torneos desde acá con toda. Y por eso ya vimos dos estrellas que ganó, en las que en el fase de todos contra todos fue una constante crítica al técnico, fue con Reyes y después con Arias. Y aquí está otra vez, ganando de visitante al Once Caldas de Dairo y haciendo gol paiva. O sea, viene de tener una crítica semana y aquí está ganando y le toca jugar en Barranquilla. Y como les digo, este torneo es tan mediocre que aquí empieza. Aquí empezó hasta ahora el torneo. Los que se quedaron por fuera, qué tristeza, pero aquí empezó el torneo y ya empezó Junior a meter jerarquía. Para mí la final podría ser Junior Nacional. Creo que esa es la final para mí que puede llegar a darse. Por lo que les digo, en este momento aquí a Junior le gusta estas fases, a Junior le gusta ponerse serio en estas fases, eh, y más cuando le llueven, y le encanta que le lluevan críticas para después levantar las estrellas. Entonces, para mí la final va a ser Nacional Junior. Un hincha de Millonarios les está diciendo, esa va a ser la final, siendo objetivo. Eh, y bueno, eso es lo que les quería como mostrar de la Liga Colombiana, que está en una definición bastante interesante. Ustedes ven el favorito es Nacional y después Junior. Y más el tema de la carga internacional, creo que Junior pues ya realmente en el tema internacional pues no tiene mucho que hacer, pero va a estar interesante y se van a jugar los partidos el 12 y el 13. Nacional ahí a las 6:20, el 12 Santa Fe a las 8:30 con América el 12 y el 13 Pasto Tolima y Junior Once Caldas. Entonces va a estar interesante la definición y como les dije, como hay mundial, no se juegan dos cuadrangulares, sino playoffs eh, y se van eliminando partido de ida y vuelta, así que tendremos la final un poco más rápido para antes del mundial. Y como les dije, para mí, la final va a ser Nacional Junior. Y ya ahí les voté porque realmente aquí empezó el torneo hasta ahora. Ese el torneo está en medio. Por eso es tan duro el fracaso que tuvo Millonarios y tuvo Medellín. Y es muy mediocre la liga colombiana en las primeras jornadas. Es muy mediocre. Es juegue como sea y metas en los 8 y ahí es donde empieza realmente el torneo. Entonces, eso como para cerrar.
Mil gracias a los que estuvieron pendientes ahí del envío. Por ahí vi a veces 3, a veces 5, a veces 8 personas ahí conectadas. Vamos a subir el capítulo a YouTube y también los cortos para que pues ustedes también opinen y me cuenten qué piensan de los favoritos, qué piensan de lo que hablé ahí en términos de análisis, qué jugadores piensan que serían relevantes para convocar. Para mí tiene que estar sí o sí Villa, para mí tienen que mirar un Kevin Viveros y un Cucho Hernández en vez de un Borré y un Córdoba. Para mí los jugadores que están jugando en Rusia deberían dejarlos obsoletos de la convocatoria. En Rusia no se está jugando nada, juegan los mismos desde el tema de la guerra de Rusia, no están jugando Champions, no están jugando competencia europea, se juega ya la liga y la copa local con los mismos y realmente no es un nivel que aporte para las, claro, muestran cada 8 días goles de John Córdoba en el Krasnodar, pero realmente para mí yo llevaría al Cucho Hernández y al Cucho Hernández y a Kevin Viveros en vez de Borré y en vez de John Córdoba y hay que llevar a Villa. Para mí Villa es más que Carbonero toda la vida y pensaría que Enamorado puede ser más que Campas. Con eso cierro. No se pierdan la próxima transmisión, la próxima análisis. Vamos a hablar también de las finales, como les digo, que se vienen y vamos a seguir analizando el fútbol colombiano, que es el que más nos gusta. Y como les digo, aquí en esta empieza en realidad el torneo donde hay que demostrar con jerarquía y con buen fútbol. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este en vivo y nos vemos el próximo capítulo. Nuevo episodio cada semana. Suscríbete. Gracias por ver.